Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 11 de abril de 2025. Déjenme que les cuente, para empezar este resumen informativo, lo que ha ocurrido durante una de las comparecencias judiciales que estábamos esperando con más interés, porque hoy declaraba ante la jueza que está investigando las posibles responsabilidades contraídas por la catástrofe de la Dana, tanto la consejera de Interior de la Comunidad Valenciana como el secretario autonómico de Emergencias, se llama Emilio Argüeso. Había una cierta emoción inicial porque no sabíamos hasta qué punto ellos iban a tratar de pasarle la pelota caliente a Carlos Mazón, al presidente de la comunidad. El Partido Popular estaba muy tranquilos y había filtrado la idea de que ellos creían que iban a tratar de exculparles. Y eso es efectivamente lo que parece que ha ocurrido. Ahora escucharán el testimonio de un par de abogados de la acusación popular que han estado presentes. Es verdad que ninguno de los dos, es decir, ni Pradas ni Argüeso, han querido responder nada más que a las preguntas de sus abogados, ni a la Fiscalía, ni tampoco a los abogados de la acusación popular. Ha trascendido que Salomé Pradas ha tenido que reconocer que ya no sabía nada de emergencias. Ha habido un momento en que ha roto a llorar. Pero lo que sí que sabemos por el testimonio de estos abogados, como les digo, es que a la hora de responder a propósito de la eventual responsabilidad del presidente de la Comunidad Valenciana, pues lo que han hecho los dos, también Salomé Pradas, es tirar balones fuera y defenderle. Escuchen cómo lo ha contado, por ejemplo, Eduardo García, que ejerce la acusación popular en representación de Ciudadanos. De Mazón, que él no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en el CECOPI, que su actuación no interfirió a la hora de mandar ningún tipo de mensaje de Saler y que su intervención evidentemente no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Evidentemente han exculpado de cualquier tipo de responsabilidad al señor Mazón. Sin embargo, fíjense, a Eduardo García le ha llamado mucho la atención un detalle que efectivamente, si uno lo analiza con una cierta calma, efectivamente sorprende, o por lo menos causa sorpresa. Él dice que según la declaración de Argüeso y de Salomé Pradas, bueno, sobre todo la de Argüeso, que él intentó ponerse en contacto con la presidencia de la Generalitat Valenciana, pero no con Mazón, sino con su jefe de gabinete. Y eso le ha llevado a formular en voz alta esta pregunta retórica. Han dicho que no tenían por qué esperar, ni lo esperaron, pero lo que no ha aclarado el señor Argüeso es que en su informe pericial que ha presentado aparecen llamadas al jefe de gabinete del señor Mazón, pero no al señor Mazón. Eso es una cosa bastante curiosa. O sea, el secretario de Emergencias en una Dana habla con el jefe de gabinetes del señor Mazón y no con el señor Mazón. Pregúntense por qué. Esa es una pregunta que nos llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y todavía no tenemos una respuesta. Hay mucha rumorología. Ya saben ustedes que todavía sigue siendo un expediente X saber exactamente dónde estaba el señor Mazón y hasta qué hora y en qué lugar después de la famosa comida en el peor momento posible. Pero bueno, lo fundamental es que, como ven, se podrá conjeturar, se podrán hacer preguntas retóricas, pero no ha habido ninguna acusación directa ni de Argüeso ni de Salomé Pradas contra el señor Mazón. Y en eso ha coincidido también el testimonio del otro abogado de la acusación popular, de Gonzalo León, que representa a la asociación Dana Horta Sur. Él, cuando ha sido preguntado por los periodistas que estaban en las puertas del juzgado cuál ha sido la actitud de Argüeso y de Salomé Pradas al hablar de Mazón, ha dicho esto. Salomé Pradas ha dicho que sí que se le fue informando, pero que en cualquier caso el hecho de que Carlos Mazón llegase un poquitín tarde a esa reunión del CECOPI no implicó ningún retraso y que no hubo ninguna espera al presidente Carlos Mazón para decidir el aviso del mensaje Saler. Eso es lo que han dicho, evidentemente no iban a decir otra cosa. Bueno, esto digamos que tenía un cierto morbo periodístico, no solo periodístico, es decir, saber hasta qué punto ellos iban a utilizar una estrategia defensiva de desviar la atención y la responsabilidad hacia su superior jerárquico, que era el presidente de la Comunidad Valenciana. Pero claro, de lo que se trata es también de saber qué han dicho, ¿no? Es decir, cuando les han preguntado sus abogados, que son los únicos que han respondido. Bueno, entonces, ¿quién tuvo la culpa de que las cosas fueran tan mal el día de la Dana? Ellos lo que han hecho ha sido desviar la atención no hacia Mazón, sino hacia todo el mundo. Hay que decir a todo el mundo, hacia todo lo que no huele a Generalitat Valenciana. Insisto, si el testimonio de Eduardo García es correcto. En la declaración del señor Emilio Argüeso, bueno, se ha dedicado, como ha dicho también mi compañera Mabel Peris, a ratificar y a exculparse
y a prácticamente decir que ellos lo han hecho todo fenomenal y que los responsables son claramente la Confederación Hidrográfica del Júcar, el consorcio en la dirección, el consorcio de bomberos en la dirección del señor Baset, y por supuesto también han dejado caer algún tipo de responsabilidad en la delegada del gobierno. Bueno, pues este es el resumen que les puedo hacer. Tampoco tenemos todavía el testimonio, supongo que se terminará filtrando, de lo que han dicho el señor Argüeso y la señora Pradas de manera, digamos, textual. Pero al dinero en Colombia le decimos billete. En la Dominicana se le dice los cuartos, los chavos. En Ecuador al dinero le decimos plata o también billullo. Allá en el Perú puede ser lucas, cocos. Llames como llames al dinero, con Remitly lo puedes mandar a casa. Remitly, más que una transferencia. Autorizado y regulado por el Banco Central de Irlanda. Aprovecha las últimas funciones de Aladdin, el musical de Disney, y vívelo esta misma semana. Hay un genio. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Esta es la primera impresión que les puedo trasladar. Lo que están privilegiando todos los medios de comunicación a la hora de hacer el relato, digamos, resumido, es que efectivamente Salomé Pradas, la consejera de Interior, reconoce ante el juez, entre lágrimas, que ya no sabía nada de emergencias. Por eso tenía también mucho interés a ver qué declaraba el secretario autonómico de emergencias, que al ser secretario autonómico de emergencias, queremos pensar que de emergencias sí que sabía. Bueno, no les puedo contar mucho más porque no sé mucho más. Le han preguntado al portavoz del Partido Popular cómo están siguiendo esta declaración. Y Borja Semper ha dicho esto. Mire, si yo fuera un portavoz del Partido Socialista diría que hay una intencionalidad política en esta investigación judicial. Pero como no lo soy y soy del Partido Popular, lo que cabe es absoluto respeto y confianza en los tribunales. Y que toda la verdad se acabará sabiendo. Bueno, en torno a Dana hay dos cuestiones muy preocupantes. Bueno, lo más preocupante es que ya nadie le va a devolver la vida a las 228 personas que fallecieron aquel trágico 29 de octubre. Pero es verdad que ahora estamos en plena reconstrucción y que el gobierno, en caliente, se comprometió a ayudar a todas las personas damnificadas y también a todos los autónomos. Lo digo porque hoy ha habido unas declaraciones que a mí me han llamado mucho la atención de Lorenzo Amor, el presidente de ATA, la Asociación de los Autónomos de España, donde dice el gobierno prometió cosas que no está cumpliendo. El 31 de marzo acabó la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos valencianos de la Dana. Estamos hoy a 11 de abril, ¿verdad? El gobierno se comprometió a que le iba a prorrogar. Estamos a 11 de abril. Todavía no la prorroga. Bueno, eso no quiere decir que no estén cobrando, ¿eh? Eso lo ha dejado claro también el señor Amor. Los autónomos están cobrando. Lo que pasa es que en una situación que a ellos les preocupa no poco. ¿Se le está pagando a los autónomos de la Comunidad Valenciana? Sí, pero están en inseguridad jurídica. Porque mañana no sabemos si el Tribunal de Cuentas puede llegar y decir que se está pagando una cosa sin que haya una norma que lo permita. Y le obliguen a esos autónomos, como le han obligado a otros autónomos, a devolver la ayuda del COVID. Bueno, este es un asunto, naturalmente, que tiene en el rincón del cuadrilátero el Partido Popular, porque es el partido gobernante en la Comunidad Valenciana. También al Gobierno en la medida en que vayamos sabiendo que incumple las promesas que realizó a los empresarios que están más afectados, más dañados por aquella catástrofe climatológica. Pero si tenemos que hablar de otros asuntos de la actualidad, tenemos que cambiar de rincón. Y mirar al ring, en este lado, hacia el rincón de la izquierda, porque ahí es donde el Partido Socialista lo está pasando mal. Saben ustedes que después del último informe de la UCO ha salido a relucir con bastante claridad el nombre de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, como posible intermediadora entre Air Europa y el gobierno para que se produjera el rescate de la compañía aérea. Y esto naturalmente inquieta bastante al gobierno. Hoy María Jesús Montero ha sido preguntada por esa cuestión y lo primero que la vicepresidenta del gobierno, ministra de Hacienda, ha querido dejar claro es que todo el expediente del rescate de Air Europa es impoluto. El expediente de Europa es un expediente absolutamente riguroso, exhaustivo, que fue objeto de un estudio muy serio como el resto de las empresas que fueron tributarias de las ayudas del Fondo COVID, muy exhaustivo, no hay nada y nada va a haber porque el expediente es impoluto, un expediente transparente, absolutamente. Bueno, la va a haber, o sí,
porque vuelvo a repetir que el informe de la UCO pues hace alguna referencia a las llamadas de Javier Hidalgo a Begoña Gómez que tendrán que ser esclarecidas. Saben que el presidente del gobierno está en China y después de su entrevista con el presidente chino pues ha comparecido ante los medios de comunicación. Era inevitable que le preguntaran por el informe de la UCO y por la posible implicación de su mujer. La pregunta es mucho más larga que la respuesta. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Y hasta ahí ha llegado la respuesta del presidente del gobierno. Por otra parte, no solo era previsible, sino que además todo el gobierno está utilizando ese mismo argumentario. También María Jesús Montero había sido preguntada con anterioridad en el tiempo por esta misma cuestión, por la presunta implicación de Begoña Gómez como intermediadora en ese rescate de Air Europa, y lo había negado. Seriedad con estos temas, colaboración con la justicia, respeto también a cada una de las personas que presuntamente aparecen ahí como personas participantes o colaboradoras de algún procedimiento. Hemos dicho lo que tenemos que decir, es falso. Bueno, falso, y hasta ahí ha llegado, falso de toda falsedad, dice la señora Montero. Bien, es verdad que para que se pueda llegar a la conclusión contraria haría falta que se investigara, que es lo que está pidiendo el Partido Popular. Por eso llama mucho la atención, bastante, que el fiscal que está actuando en el caso... Saben ustedes que el caso Begoña tiene dos foros judiciales donde se está investigando paralelamente. Por una parte está el caso Ábalos en el Supremo, el informe de la UCO que hemos conocido y llevaba ese destino. Pero luego está el juez Peinado. Y el juez Peinado está también investigando la posible responsabilidad de Begoña en distintas presuntas actividades ilícitas, sobre todo con el máster de la Complutense, pero el juez Peinado muchas veces ha demostrado interés por investigar también el rescate de Air Europa. Le dijeron inicialmente que, como no había datos que llevaran, digamos, a la sospecha de que Begoña Gómez estuviera implicada en ese caso, que se abstuviera de investigar. Pero el juez Peinado, y sobre todo después de haber visto lo que han declarado, lo que han investigado los guardias civiles en el otro tribunal, el Tribunal Supremo, quiere que la UCO le haga un informe a él, para saber y para que se investigue de manera monográfica si hubo o no hubo intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Oponerse. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Quejarse en público de la oposición de la Fiscalía. Escuchen a Borja Semper. Hemos sabido en las últimas horas que la Fiscalía está poniendo todo lo de su mano para que informes de la Guardia Civil que afectan a la mujer del presidente del gobierno en sus negocios desde la Moncloa no sean valorados por el juez instructor del caso Begoña. Es decir, todo está pensado para desviar la atención y para normalizar la corrupción. Bueno, eso es lo que dice, y además por elevación afirma: no podemos pasar de puntillas por el informe de la UCO. El informe de la UCO para el Partido Popular es un informe bastante, digamos, inquietante desde el punto de vista de lo que es la presunta responsabilidad del gobierno. Estamos hablando de que es posible que desde la Moncloa, aprovechando la posición de familia del presidente del gobierno, se beneficiaran a determinadas empresas. Y esto es un escándalo, objetivamente es un escándalo, al menos que merece una investigación. Y por otro lado, políticamente, que los socios del gobierno dejen de mirar para otro lado y dejen de estar callados. La pregunta es: ¿por qué calla Sumar? ¿Por qué calla PNV? ¿Por qué calla Junts? ¿Por qué calla el BNG? El que no calla, fíjense, es Emiliano García Paje, que se supone que no es de la oposición, es el presidente de Castilla-La Mancha, pero es conmilitón del señor Sánchez, porque es, como saben ustedes, militante del Partido Socialista. Es verdad que él no acusa, pero digamos que a la hora de enfrentarse a este informe de la UCO utiliza una terminología, una manera de hablar, un posicionamiento claramente distinto al que hemos escuchado en boca de María Jesús Montero y, por supuesto, en boca de Pedro Sánchez. Esto es lo que he dicho hoy. Si luego los tribunales terminaran diciendo que todo lo que está saliendo y lo que dice la UCO es verdad, pues francamente es de vergüenza ajena, vamos, o más bien de vergüenza muy propia. Pero eso si fuera cierto, yo quisiera de entrada mantener la objetividad jurídica, ¿no? De entrada, pero fíjense, él de entrada dice, bueno, sí, se demostrará cierto, es decir, admite esa posibilidad, que es una posibilidad que es negada categóricamente como premisa mayor por la vicepresidenta económica del gobierno y por cualquier otro representante del gobierno. Paje no está del gobierno.
Paje está en la presidencia de Castilla-La Mancha y en la escuálida, en la magra oposición a Pedro Sánchez, más retórica que activa, porque a Paje se le va la fuerza por la boca, pero a la hora de hacer cosas no le conocemos tampoco ninguna heroicidad. Bueno, y luego hay otro capítulo informativo del que naturalmente nos tenemos que ocupar. Les decía antes que Sánchez está en China. Bueno, a estas horas ya supongo que estará volviendo para España, pero se ha entrevistado con Xi Jinping, con el presidente chino. En un momento además en el que la relación entre China y Estados Unidos sigue en su escalada. Había unas declaraciones anoche de Donald Trump diciendo que él esperaba que en algún momento sonara el teléfono y que el presidente chino pues le pidiera negociar y que eso sería una muy buena noticia para el mundo entero. Pero claro, Xi Jinping no parece que esté de momento por la idea de descolgar el teléfono, sino todo lo contrario. Esto es como una partida de mus. Envido más. Y envido más. ¿Y a qué altura han llegado los envites? Al 125% de los aranceles de China a Estados Unidos en esa escalada recíproca. Y eso ha ocurrido mientras estaba el presidente del gobierno de España en China. Bien, ¿de qué ha servido el viaje? Pues no crean ustedes que es fácil de explicar, porque tampoco parece que haya, digamos, demasiadas cosas concretas que contar. En todo caso, lo que hay que contarnos lo cuenta Rubén Fernández. La gira por Vietnam y China ha finalizado hoy con un encuentro de casi 3 horas con Xi Jinping y en el que Sánchez ha exhibido su sintonía con el presidente chino. Era reforzar la presencia de España en Asia, un objetivo que creemos desde la delegación que hemos cumplido con creces. Ya ha obviado así las críticas del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que aseguró que acercarse a China sería como cortarse el cuello. La política exterior de España no va contra nadie, va a favor del entendimiento entre países, de la defensa del orden multilateral y del libre comercio. Sánchez ha reiterado que este viaje cuenta con el aval de Ursula von der Leyen, pese a que la presidenta de la Comisión llamó hace unos días a Xi Jinping, lo que evidenciaría que, pese al discurso de Moncloa, Sánchez no venía como intermediario de Bruselas. Por supuesto, les he informado que he hablado con la presidenta de la Comisión, volveré a hablar con la presidenta de la Comisión. El termómetro de esta gira se medía en acuerdos y protocolos. Había uno que estaba casi cerrado y es para vender productos sanitarios y cosméticos. Además de ese, Sánchez ha firmado otros 3. El más importante, uno para exportar porcino y cerezas que se llevaba negociando desde hace años y con los que pretende reducir el enorme déficit comercial que tenemos con China y que ha llegado a admitir. Creo que es muy importante el que China sea sensible a una demanda legítima, tanto por parte de España como de Europa, de tener unas relaciones más equilibradas y, por tanto, no tan balanceadas en favor del interés de China. Menos concreto ha sido con las inversiones chinas en España tras su desayuno con empresarios asiáticos. Dicen que están interesados en el sector de las renovables y del coche eléctrico, pero no han cerrado ningún acuerdo. Bueno, por una parte está, lo efectivo que ha sido este viaje del presidente del gobierno de China desde el punto de vista de los acuerdos comerciales. Yo creo que ya lo iremos viendo. Y otra cosa es la polvareda política que ese viaje ha despertado. No solo en España, sino también en Europa. De ahí que le preguntaran en la rueda de prensa, como nos contaba Rubén, si Ursula von der Leyen había bendecido, estaba informada del viaje. Dice Sánchez que sí, pero la oposición en España no se lo cree. Borja Semper, entre otras muchas pegas, a la hora de analizar el viaje de Pedro Sánchez a China, ha sacado a relucir que Sánchez va por libre, al margen de lo que está recomendando la Comisión Europea. La pregunta es por qué Sánchez decide unilateralmente hacer algo que no hace ningún país de la Unión Europea, ninguno de nuestros socios. ¿Por qué decide irse a China en un momento de crisis y de choque continuo entre 3 actores internacionales muy relevantes como son Estados Unidos, la Unión Europea y China? ¿Y por qué Sánchez en este contexto decide irse de manera unilateral, sin el concurso de nuestros socios europeos, a relacionarse con China? Es que no se entiende. No le ha gustado al Partido Popular el viaje a China, hay a otras muchas personas que no le han gustado, en Europa ya les digo yo que a mucha gente tampoco le ha gustado, pero lo curioso, lo que a mí más me ha sorprendido, ha sido el argumentario de apoyo de los socios del gobierno. Bueno, de una parte de los socios, de los que comparten Banco Azul, de los que se sientan con el gobierno, con la parte socialista en el Consejo de Ministros, que es Sumar, porque Podemos ha hecho declaraciones diciendo que esto es puro humo y que, en fin, que queda bien, pero nada más. Ahora, me han sorprendido mucho las declaraciones de Yolanda Díaz, mucho. ¿Qué ha dicho Yolanda Díaz? Es que ahora verán por qué digo que me sorprende mucho. Primero escúchenla y luego las comentamos. Abrir nuevos mercados es, creo que la misión conjunta, por tanto el viaje del presidente es correcto
se ha ido acompañado de empresarios y empresarias de nuestro país, es correcto, tenemos que buscar nuevos mercados y yo lo único que señalo es que estamos reconfigurando las opciones del multilateralismo que tienen que estar guiadas, me lo van a permitir que les diga aquí, de dos herramientas, los derechos humanos y los derechos laborales. En este sentido creo que fue un acierto el viaje del presidente del Gobierno a China. Me gusta dejar estas pausas valorativas porque han escuchado ustedes bien. O sea, hay que buscar socios que respeten los derechos humanos y desde ese punto de vista es un acierto el viaje a China. Por hablar también de los derechos laborales que también ha citado Yolanda Díaz. Entenderán que me haya sorprendido mucho esa declaración. Y me ha sorprendido también mucho, esta vez, digamos, porque si fuera Pedro Sánchez, no sé dónde tendría que mirar. Les decía hace un instante, una de las críticas que se le está haciendo a Pedro Sánchez es que va por libre, que no está siguiendo la política que marca Ursula von der Leyen, que no quiere en este momento calentar las relaciones con Estados Unidos y mucho menos con China, que es, como se ve, el antagonista más claro de Donald Trump en este momento de la guerra comercial. Bueno, pues le han preguntado también a Yolanda Díaz a propósito de las diferencias que hay entre el Partido Socialista y Sumar con el famoso plan de rearme, es decir, con el envío de tropas y de dinero y de ayuda a Ucrania para hacer frente a Rusia, a Putin, después de la deserción de Donald Trump. Bueno, pues fíjense ustedes el apoyo, entre comillas, que le ha prestado Yolanda Díaz al presidente del Gobierno de España. No tenemos tantas divergencias. El presidente del Gobierno coincide conmigo en que el plan lanzado por Ursula von der Leyen, el plan de rearme europeo, no es correcto. Él ha utilizado una expresión, dice, el nombre no me gusta. Pero cuando un político dice el nombre no me gusta, lo que está diciendo, está cuestionando el plan. A ver qué cara habrá puesto Ursula von der Leyen al ver que la vicepresidenta del Gobierno de España dice que el presidente del Gobierno de España cuestiona el plan de la Comisión Europea. En fin, bueno, es viernes, es 11 de abril de 2025. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Nos vamos a ir directamente a la DGT para saber cómo se circula hasta ahora, porque estamos en plena operación salida de la Semana Santa. Ya saben, se esperan 15,8 millones de desplazamientos. DGT, Alba Ariz, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, en la salida por la 6 en el Plantío, en Cuenca en la 3 en Honrubia, dirección en Valencia, en Alicante en la 7 en Orihuela, sentido Murcia, y en Valencia en la 7 en Loriguilla hacia Alicante. También hay un accidente que dificulta la circulación en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido la capital malacitana, y otro alcance que hace lo propio en Burgos en el acceso por la AP1 en Fresno de Rodilla. Al margen de estos accidentes encontramos circulación lenta en Madrid, en la salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y la A42 en Getafe, en Murcia la A30 en Espinardo en ambos sentidos y en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones. Gracias, Alba. Al margen de las carreteras, la última nos llega también desde el Supremo después de que haya aceptado esa petición del fiscal general del Estado de citar a declarar como testigo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha accedido a la petición de las defensas de los investigados en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos, para que se cite a declarar como testigo al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El magistrado instructor denegó la petición formulada por las defensas para que González Amador fuese citado como testigo previamente a la declaración de los dos fiscales investigados que estaba prevista para finales del mes de enero. La Sala de Apelación estima ahora parcialmente los recursos y señala que no ve motivos para denegar la toma de declaración testifical del querellante. Siendo la propia defensa quien solicita la declaración, no vemos motivo para su denegación. Gracias, Miguel Ángel. Por cierto, sepan también que hoy González Amador ha defendido en un escrito que procede el fin de la investigación por presunta corrupción en sus negocios con Quirón Prevención, porque asegura que no hay delito ni víctima alguna. Y segunda noticia
noticia del Supremo hasta ahora. Hemos conocido también que el alto tribunal ha abierto 2 causas penales contra el eurodiputado Alvise Pérez, la primera por la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario y la segunda por difundir una prueba falsa de COVID del presidente catalán Salvador Illa. Vamos con las reacciones políticas, porque Podemos insiste en su plan de arrinconar a Yolanda Díaz. Hoy ha cargado, así como van a escuchar, la candidata Irene Montero en Radio Nacional contra ella. Mi función no es repartir carnes de izquierda, pero sí que tengo memoria. Yo tengo memoria. Y cuando hay gente que se autodenomina progresista, pero que dice que las feministas han ido demasiado lejos, cuando hay gente que desde sectores progresistas lleva años diciéndole a la gente que todo aquello que a la gente le sirve para avanzar en derechos, el ruido, las pancartas, incomodar, está mal, yo creo que están abonando la antipolítica. Le está acusando de hacer antipolítica, como escuchaba. Palabras de la exministra de Igualdad, mientras a esta hora, en estos instantes, está en marcha la primera jornada de la Asamblea Ciudadana Estatal de la Formación Morada en la Casa de Campo, aquí en Madrid, donde se va a encumbrar ese tándem entre Montero y Belarra para plantar cara a Sumar. Sonidos espeluznantes que nos deja el día. ¿Lo escupes? Te lo vuelvo a meter. Que no me escupas la comida, que no me la escupas, que no tragas, que tragues la comida. Esta que están escuchando es la cuidadora de la escuela infantil Cascanueces en Torrejón, maltratando a una niña a la que no solo gritaba, sino a la que obligaba a comer, y también, según las imágenes, la coge por el cuello, se la pone en el regazo boca abajo y le mete la cuchara a la fuerza, mientras otras 3 trabajadoras del centro miran sin hacer nada. De momento ya hay 4 detenidos, no solo por los hechos, sino, como les decía, por haberlos permitido y ocultado, porque nada se sabría si no fuera por el vídeo de una alumna en prácticas. Miguel Ángel García es el portavoz de la Comunidad de Madrid. Estas imágenes pues son extremadamente duras. Yo la verdad que tengo que reconocer, y quiero lo primero solidarizarme con todos los padres que tienen a sus hijos en ese centro educativo infantil privado, solidarizarme y desde luego poner a disposición todos los medios de la Comunidad de Madrid. Lo primero que hemos hecho, lógicamente, es que se persone la inspección educativa. Hemos pedido toda la documentación, estamos tomando declaración también a todos los trabajadores de este centro educativo. Nos consta también que la policía, lógicamente, está haciendo toda esa investigación previa. De la comunidad nos vamos a Asturias. Los inspectores allí han hallado indicios de extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo, en la que murieron 5 trabajadores. La empresa explotadora de la mina no tenía permiso para realizar estos trabajos, por lo que estarían haciéndolo de forma ilegal, dato que ha corroborado la consejera Belarmina Díaz. En el piso 3º de la mina, donde no había permiso para extraer carbón, hemos descubierto 2 huecos. Si estos indicios de extracción irregular de carbón se consolidan en las próximas investigaciones, exigiremos que Blue Solving asuma todas las responsabilidades que le correspondan, con toda la fuerza de la ley. No estaríamos hablando de un simple incumplimiento administrativo, sino de una irregularidad legal con consecuencias letales. Sepan que han sido dados de alta los 4 mineros que resultaron heridos. Además, consternación hoy por el accidente de helicóptero en el que ha muerto un alto ejecutivo de Siemens y su familia, ocurrido sobre aguas del Hudson en Nueva York. Ha asegurado el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, que ya está todo listo a la espera del visto bueno judicial para repatriar sus restos a Cataluña, que es donde residían. Ahora mismo está bajo investigación judicial en el estado de Nueva York. Y evidentemente tenemos que estar atentos al análisis forense que se va a realizar y esperar a que el juez nos dé el permiso para el proceso de repatriación de estos 5 catalanes. Y además hoy no espero que me lo preguntes. Tenemos victoria de Carlos Alcaraz en Montecarlo, es la tercera. Ha ganado por 2-1, se lo ha llevado. El primero lo perdía por 6-4, el segundo ha ganado 7-5 y el último 6-3 frente a Arthur Fils, que ha acabado desesperado y ha roto la raqueta contra el suelo. Pero naturalmente no sabes contra quién se enfrenta en semifinales. Davidovich. ¿Qué me dices? Estás muy puesta. Los deberes. Es un duelo fratricida. Eso quiere decir que hay un español en la final de Montecarlo este año. Eso bueno para nosotros. Gracias, Noelia. En casa de Herrero, Es Radio.